muy buenos días, tardes o noches, o cualquiera sea la hora que estés escuchando este podcast. Somos Corriente de Éxito y nuestro primer podcast vamos a hacer el análisis de un libro que, como podrán adivinar por el título, es un clásico de la literatura. Un libro que se puede leer tanto en la infancia, adultez o incluso en la vejez, y siempre vas a encontrar cosas nuevas. Así es, estamos hablando del Principito de Anthony de Saint-Exupéry. Con mi compañero Fabián vamos a hacer un análisis de 10 puntos o 10 lecciones que podemos encontrar a lo largo de este libro y entraremos en profundidad para poder analizarlo y dejarle las lecciones que a ustedes les parezca de mayor utilidad. ¿Algo que agregar, Fabián? Nada, darle la bienvenida a todos los espectadores y démosle nomás, empecemos. Vale, antes de entrar en detalle con cada punto, cuando le recomendé este libro a Fabián, porque aunque no lo crean, no lo había leído. Exactamente. Cuando le di la recomendación, le comentaba que hay personas como yo, eh, que a veces cuando tenemos conversaciones con personas que estamos recién conociendo y nos enteramos de que conocen este libro o tienen un buen o mal parecer del mismo, al menos a mí me dice mucho de más o menos cómo es esa persona. Cuando le comenté esto a Fabián, él quedó como, ¿tan así es? Y bueno, le dije sí. Dijo, vale, entonces tendré que leérmelo. Y es una de las causales del cómo terminamos creando un podcast y cómo haremos muchos más. Así que esperemos que se suscriban a nuestras redes sociales, que se suscriban a este canal también, que nos den like y que obviamente vayan comentando los puntos que encuentren fuertes o en lo que estén en acuerdo, desacuerdo o las ideas que se le vengan en mente. Entonces, empezamos. El punto uno que queríamos tocar es que el Principito desde un comienzo nos muestra una imaginación creadora. ¿Qué es esto? Muchos identificarán en esta imagen un sombrero, pero este sombrero en realidad no lo es, sino que quienes perciben esto como un sombrero, Fabián, Personas adultas que no tienen imaginación, como yo, antes de leer el libro. ¿nos podrías explicar un poco más cuál fue tu sorpresa al saber que no era y cómo podemos asociar esto con imaginación creadora? Bueno, la gente adulta, por lo general, nosotros vemos lo que hay y nosotros no nos atrevemos a ver algo más allá de lo que hay. Entonces, cuando uno ve la imagen que aparece en el principito, que es un sombrero prácticamente, nos sorprende saber que es una boa que se tragó un elefante. Y claro, como explica el autor, nadie pudo entender que era una boa, incluso cuando se lo explicó. Le dijeron al autor, no te dediques más a dibujar. Claro, nosotros como adultos, como dije anteriormente, solamente vemos lo que hay. Y un detalle importante que aparece en el texto más adelante, cuando el principito conoce al autor y le dice, dibujo como un cordero, dibujo como un cordero. Dibujo como un cordero. Me llamó la atención el hecho de que el autor haya dibujado el cordero hartas veces, que haya quedado un cordero triste según el Principito, o un cordero feo, o un carnero que tenía los cuernos. Que no era un cordero. No era un cordero, claro. Entonces cuando el autor dijo, ya, me aburrí, así que te voy a dibujar una caja. Dentro de la caja está el cordero. Y el Principito dijo, wow, eso es exactamente lo que yo quería. Eso es lo que yo estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque el Principito podía imaginarse a un cordero dentro. Y se ajustaba justo a las pretensiones que el Principito realmente quería. De hecho, esta es una característica que encontramos muy viva en los niños y no tanto así como decía Fabián recién, en los adultos no, pero ¿alguna vez se dieron el tiempo de ocio de mirar las nubes y de intentar vislumbrar alguna forma ahí? Bueno, ese es un ejemplo de imaginación creadora, algo que a veces no potenciamos por el ajetreo del día a día, pero es muy importante mantenerla viva. ¿Eso lo haces tú ahora? ¿Lo de ver en las nubes imágenes o cosas? La verdad es que hace un tiempo había dejado de hacerlo. Volví a hacerlo hace no mucho, sino que cuando comenzamos el programa de desarrollo personal en el que nos conocimos, retomé algunos de estos hábitos de revivir a mi niño interior y para qué te voy a mentir, en este momento está más activo que nunca. Buenísimo. En mi caso yo veo cosas, por ejemplo, en la madera. Creo que tiene un nombre esa cosa de ver caras, como en distintas partes. Y antes ¿Sí? tenía un camarote en la que uno de los palos habían unas manchas de madera, obviamente. Yo veía un perro ahí.
Y claro, nadie más lo veía, yo lo veía, era un perro. Entonces siento que el principito, tengo un principito dentro de mí, solamente que no lo quería aceptar. Claro, ese potencial de imaginación creadora. Y bueno, así volviendo y uniéndonos al siguiente punto, volviendo atrás a cuando hablábamos de la caja o de las preguntas que hacía el Principito, la lectura nos da a entender que el Principito tiene una característica como persona o como alienígena, lo que sea, que él era una persona muy constante, no se rendía nunca. De hecho, cuando comentábamos un poco el libro, tú me dijiste que te llamó mucho la atención esto. Fue lo primero que llamó mi atención, el hecho de que el principito tuviera una duda, la expresara, y si no se le respondía, él insistía en la pregunta. Y eso se demostró en todo el libro. Siempre insistía en lo que quería saber. Y es una cualidad que nosotros como adultos hemos perdido, porque, claro, nosotros sentimos que perdemos, eh, nos sentimos más tontos si no sabemos algo. Creemos Claro. saberlo todo. Entonces, el hecho de que este niño, el principito, nos enseña a nosotros que es importante el conocimiento, saber la verdad y descubrir cosas nuevas, y siempre estar dispuesto a descubrir cosas nuevas, es importante en la vida. La constancia, la perseverancia en general, eso yo lo encontré muy valorable. De hecho, a muchos de nosotros en algún momento en el sistema educativo actual, no es por desmerecer a nadie, pero te hacen sentir de esa manera y de una u otra forma matan tu curiosidad, matan tus sueños. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los niños cuando tienen preguntas, no matarles la curiosidad, porque Mm, eso es lo que más adelante quizás los lleve a descubrir su propósito y saber qué es lo que quieren en su vida. exactamente, dificulta totalmente eso en nuestras vidas. Y como adultos no lo vemos. Exactamente, como experiencia personal puedo contar que yo tuve un rechazo total a las matemáticas porque en la básica tuve una profesora que me hizo sentir tonto por hacer una pregunta. Entonces no quise preguntar más y claro, después ya fui un desastre en las matemáticas hasta que di la PSU, pero bueno, eso es otra historia para otro día. Pero sí, por favor, a los niños nunca hay que matar la curiosidad, nunca. Que tengan siempre las ganas de aprender, eso es muy importante y muy útil. Sí, bueno, yendo al siguiente punto y hablando de malas experiencias, hay un punto al que llegamos en un consenso cuando estábamos analizando, que es la importancia de arrancar las hierbas malas inmediatamente de nuestras vidas. Exactamente. Sí, esa es la parte en la que el Principito está contando que los baobab, creo que se llamaban los arbustos, las semillas que caían, no sé si se Así recuerdan. es, guapos. Sí, Baobab. Y el arbusto. Ya, eso mismo. y el Principito contaba que era una cuestión de disciplina, que cuando uno veía una hierba mala había que arrancarla inmediatamente. ¿Por qué? En el caso del Principito era porque si crecía ese arbusto grande iba a destruir el planeta, porque la raíz era muy fuerte. En la vida diaria es muy importante tener la disciplina y ser lo suficientemente humilde para aceptar un hecho, una circunstancia o un hábito personal o de tu entorno en el que tú te des cuenta de que hay una hierba mala. Y ese bichito o esa hierba mala con el tiempo va creciendo, va creciendo. Después con el tiempo tú te das cuenta de que eso es, o sea, empieza a decir, por ejemplo, no, yo no voy a cambiar porque yo soy así, así soy yo y nadie me va a cambiar. Es un grave error. Por experiencia personal yo puedo contar que estuve casi toda mi adolescencia, hasta hace 2 años atrás, que estuve llevando una hierba mala que me llevó a cometer muchos errores. Yo sufrí, hice sufrir gente por no haber cortado esa hierba desde la raíz. Entonces es importante cortar de raíz una hierba mala que tú veas. Vale decir que esta hierba mala puede manifestarse tanto como en emociones, pensamientos, e incluso llevándolo a algo más práctico, hábitos. Hay hábitos que destruyen la vida de una persona y a veces no le tomamos el peso porque suelen decir, no, lo hago de repente o qué sé yo, o es de vez en cuando. No, porque si cada vez que lo comienzas a repetir, lo empiezas a convertir en un hábito. Hay una frase que encuentro muy cierta, que es que dicen que el hombre no hace los hábitos, sino que los hábitos hacen al hombre o a la persona, para no entrar en temas de ser un poco machista o patriarcal Claro, en controversias, sino que los hábitos hacen a la persona. A fin de cuentas, uno comienza a desarrollarse y los hábitos van marcándose cada vez más. Y es por eso que viene este viejo dicho de perro viejo no aprende nuevos trucos. Es básicamente porque uno cada vez que comienza a repetir estos hábitos, comienza a reafirmar algo que se llama autoimagen, algo que vamos a ver más adelante en nuestros posts de Instagram o en este mismo canal, es el concepto de autoimagen. Los que ya lo conocen entenderán a qué me refiero, pero los hábitos conforman nuestra identidad, del cómo nos vemos nosotros, a grandes rasgos. Por lo tanto, es muy importante eliminar estas malas hierbas de raíz.
Así es. Entonces, para no quedarnos atrapados en el punto, vamos a avanzar al siguiente, que es no olvidar las cosas trascendentales. Y este punto lo rescaté en el Principito cuando él contaba cómo no va a ser importante la guerra que hay entre los corderos y las flores que eran espinas para defenderse, pero nadie se preocupa de eso. ¿Cómo no va a ser importante? Es algo que pasa siempre. Y claro, nosotros como adultos lo que hacemos es obviar muchas cosas. Nosotros pensamos que hay cosas que son así porque van a ser así nomás, pero no. Nosotros nunca nos, como adultos, nos cuesta mucho tomarnos el tiempo de percibir nuestra realidad de una forma adecuada. Nosotros siempre vamos por encima nomás lo que son las cosas, lo que la sociedad nos enseñó, lo que algunos hábitos nos enseñaron, como mencionó Marcelo recientemente. Entonces, eso, hay que ver las cosas desde otra perspectiva y más a fondo. Porque a fin de cuentas estos mismos asuntos son los que nos van a ir eh, enseñando de una u otra manera lecciones, ¿no? Hablando de actos y momentos trascendentales, vamos a pasar al siguiente punto que está íntimamente relacionado, que es darle la importancia a los ritos, los rituales. Hay una frase de Joseph Campbell que dice que la decadencia de una sociedad se puede notar por su falta de mitología. La mitología, las leyendas suelen ser ritos o suelen ligarse mucho a los ritos que marcan a una determinada sociedad. Por ejemplo, las tribus suelen enviar a los niños a los bosques para que, bueno, algunas tribus a los bosques para que pasen la noche ahí y al volver significa que vuelve como un hombre. O existen la circuncisión en los judíos, pues, puede ser también un rito para un determinado pase, para alabar a su Dios de alguna manera, o distintas culturas tienen sus determinados ritos. La misma religión católica o cristiana, ayer hacías mención de eso, recuerdo, Fabián. Sí, las creencias católicas, bueno, yo no soy católico, no soy creyente, pero por lo que tengo entendido, los ritos que se ven ahí, por ejemplo, es la catequesis, la confirmación, que siempre se marca un antes y un después. En el matrimonio también hay un claro antes y un después. Antes eras estado civil soltero, después pasas a estado civil casado. Entonces, ese es el rito, es el cambio de una situación a otra, de A a B. De hecho, hacemos este comentario también porque una sociedad, supuestamente mientras más civilizada, adquiere ritos que se pueden reconocer en el mismo derecho, mundo en el cual ambos estamos muy ligados, en virtud a las solemnidades que tienen los contratos y la seriedad que tienen ciertas instituciones, los cuales marcan un poco la seriedad con la que se toma el sistema. Entonces, en la vida de una persona, viene a ser una suerte de institución y si tú quieres trascender como persona, debes tener marcados ciertos ritos, ciertos hábitos que son determinantes a la hora de... Por ejemplo, hay personas que cada mañana como rito personal tienen el hábito de hacer afirmaciones o el hábito de revisar sus libretas en la que tienen anotadas sus pretensiones, por no llamarlo de otra manera, en la cual lo conocemos nosotros mutuamente, pero públicamente una libreta. Una Y libreta en la que anotamos nuestros sueños, nuestros objetivos. efectivamente. Entonces, la importancia de los ritos es fundamental a la hora de crecimiento de la persona. De hecho, podemos ver a mucha gente exitosa que tiene muchos ritos matutinos. Algunos se levantan a las 5 de la mañana, no sé, La Roca, por ejemplo, Dwayne Johnson, él se levanta a las 4 de la mañana, hace 3 de la mañana, empieza a hacer una rutina de ejercicio, después se ducha con agua fría, después su alimentación y después comienza el día de trabajo. Hay otros que se levantan siempre temprano, hacen ejercicio, algunos hacen simplemente calistenia, después se duchan con agua fría, después preparan su desayuno y así. Entonces, claro, la importancia de los ritos es muy relevante. Y está íntimamente ligado con la disciplina. Por ejemplo, hace no mucho entré a un webinar de Mid Valley en el cual recibía una instrucción de Jim Quick, que es un chinito que es conocido como el chico del cerebro roto en su infancia, que él es capaz de memorizar nombres, números y un montón de cosas. Tiene una técnicas increíbles. Y él mencionaba que su rutina matutina es que apenas se levantaba, lo primero que hacía era estirar y ordenar su cama. Posteriormente iba al baño, no, tomaba un vaso de agua. Luego iba al baño y se cepillaba los dientes con su mano opuesta para activar su cerebro para el día. Además de continuar otra serie de rutinas, pero me quedó muy marcado ese inicio. Se levanta, estira la cama,
toma agua y se va a lavar los dientes con la mano opuesta. Con la mano opuesta me refiero a que si es diestro, se lava con la zurda. Algo que uno no pensaría, pero para él tiene sentido, así que dale, Tengo dos cosas que decir respecto a lo que mencionaste recién. Ese continúa. chino, John no sé cuánto, el que Jim escribió Quick, Jim Wick. Jim Wick, Jim Quick. Ah, ya, no es John Wick. No, John Wick es el de la película, güey. Ya, ya. ¿No es el tipo que escribió el libro Limitless, sin límites? ¿O me equivoco? Mentiría, no estoy seguro. Ya, ya. Igual un tema importante. Es un libro que salió hace poco de un tipo bastante listo que también es asiático. Ya, Bueno, los que estén de acuerdo pueden dejarlo en la caja de comentarios si es la misma persona, si no, sí, por favor. aclaren ahí la duda. Y el otro tema que quería mencionar respecto, me llamó la atención lo que dijo esta persona respecto a una de las cosas que hizo en la mañana, que es levántate y haz tu cama. Eso se lo escuché en un discurso que dio un militar, si no me equivoco, era un marino Ya, estadounidense, que daba un discurso que era orientado a gente joven, adolescente. Y es muy importante el hecho de levantarse y hacer la cama. ¿Por qué? Porque cuando te levantas y haces tu cama, tú ya hiciste la primera tarea del día. Entonces eso te anima a hacer, ya, ¿qué es lo que viene ahora? Entonces ya, me levanté, hice mi cama, ¿qué es lo que viene ahora? Ya, puedo hacer un par de sentadillas, un par de flexiones y después me voy a lavar los dientes, me ducho y así, eso va en cada uno. Pero el hecho ya de levantarte y hacer tu cama es el primer paso para continuar tu día. Sobre todo si es un día que quieres que sea productivo. una suerte de catalizador para hacer el starting del día. Claro. Interesante. Bueno, para no estancarnos más en este punto, vamos a pasar al siguiente, que es no olvidar lo que hemos vivido y lo que nos han enseñado la gente que pasa por nuestra vida. Por ejemplo, nosotros vamos viendo aquí que Principito va conociendo a mucha gente en sus viajes que hace con sus pajaritos o sus lobos. Eso lo vamos a ver en un punto que parece que nos saltamos. Y Claro, cada personaje es más interesante que el otro, ¿no? exacto. Conoce a un rey, conoce a una persona un contador que se hace dueño de empresas, o sea, de la estrella, El el farolero, ¿no? borracho, el farolero que también vamos a ver más adelante. Ya, cada uno de ellos te da una enseñanza. Por ejemplo, en la vida real, nosotros tenemos amistades, tenemos compañeros de colegio, compañeros de universidad o de instituto, tenemos relaciones amorosas y siempre, o sea, es muy común, es muy normal que siempre hayamos tenido alguna decepción en la vida. Es poco común que alguien no haya sufrido por amor o porque algún amigo te traicionó o por alguna expectativa que tenías tú de tal persona te falló. Ya, ¿qué es lo que ocurre con eso? A esas personas no tienes que guardarle rencor, no tienes que odiarlas, todo lo contrario, tú tienes que ser agradecido con esas personas. ¿Por qué? Porque te enseñaron algo. Suena difícil, pero Exacto, es parte del desarrollo personal. exactamente, muy difícil, pero es importante tener la humildad de saber que esas personas llegaron a nuestra vida por algo. Claro, las personas que pasan por nuestra vida son nuestros maestros. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, por muy difícil que sea. Entonces, tenemos que tener en claro que cada persona o cada situación que nos ocurre nos va dejando una lección. Y bueno, obviamente no tenemos que ser pesimistas y ver las cosas siempre por el lado negativo. Y en vez de preguntarte, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿por qué no a mí? Es una pregunta igual complicada cuando uno no es consciente de esto, porque claro, o sea, te puede pasar algo y dices, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a este otro? ¿O por qué me tuvo que pasar a mí si soy tan buena persona? Es como egoísta igual, un poco. Sí, sí, de todas maneras, estoy de acuerdo con eso, porque, pero eso lo único que habla es de un carente de desarrollo personal, porque ya pierdes el altruismo y de hecho le deseas ese mal a terceros. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es que debe de juzgarse a uno mismo Juzgarse a uno mismo rectamente te hace sabio. rectamente, eso te hace sabio. ¿Lo profundizas? Sí, lo que pasa es que hay algo que yo aprendí, no me acuerdo en qué parte del principio encontré esto, pero ya lo noté. No hay problema. Ya, si alguno de ustedes está familiarizado con Jordan Peterson, además lo han visto en algún video en YouTube o si han leído su libro 12 reglas para vivir, ustedes darán cuenta de que él usa una frase muy cierta, que es no critiques a alguien más si tú no has hecho tu propia habitación, si no has limpiado tu habitación primero. O sea, ¿cómo puede ser tan cara dura de criticar a alguien que tiene su habitación sucia si tú ni siquiera has hecho la segunda pieza? No tiene sentido. Entonces, claro, primero uno tiene que partir por uno. De hecho, hay una frase que se dice, que no sé dónde la escuché, pero dicen que cuando tú juzgas a alguien es como un espejo, como que tú estás criticando a esa persona algo malo en ti, algo malo tuyo. Como el que proyectas, ¿no? Exacto. Pero eso, no sé si quiere agregar algo más a este punto, Marcelo. No, claro, de hecho,
cuando uno está constantemente trabajando en el desarrollo personal propio y obviamente ocupado de tus asuntos, no tienes tiempo de fijarte en lo que hace mal el otro o de juzgar al otro. Básicamente, decirte, métete en tus asuntos. No existe una justificación como para estar juzgando la vida de un tercero si supuestamente tú tienes tu propósito y obviamente estás luchando por él. Sin embargo, si se interpone con tu camino, bueno, si no está alineado con tus objetivos, no está alineado con tu forma de ver, obviamente no es porque tenga que estar ahí, simplemente aléjate. No arruines tu esencia juzgando a un tercero que quizás no colige contigo. Hay que ser consciente de que en el mundo hay 7 billones de personas. Si una persona no colige contigo, vas a encontrar a alguien más compatible para amistad, amor o lo que sea contigo. Así que no pierdas tu tiempo, el tiempo de tu vida, que en realidad es bastante corto, juzgando a los demás. Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Si somos seres humanos igual, no tenemos Estamos ningún... todos en constante aprendizaje. Exactamente. Y tampoco sabemos lo que está pasando a la otra persona para juzgarla en ese sentido. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que en realidad tiene mucho que ver con un punto anterior. En fin, este punto es, sé consciente de que siempre estás al principio. ¿Recuerdas que mencionábamos que no hay que olvidar a las personas, o sea, no hay que olvidar lo que hemos vivido y lo que nos ha enseñado la gente que pasó por nuestra vida en el punto, unos 2 puntos atrás? Bueno, este punto de ser consciente de que siempre estamos en el principio, quiere decir que siempre que vamos conociendo personas, si bien nos dejan una lección, una enseñanza o una huella, no tenemos, al conocer a personas nuevas, por eso hablo de principio, no tenemos que tener la predisposición negativa que nos pudo haber dejado una persona anterior, que quizás te dejó un mal sabor de boca. No tienes por qué proyectarlo con un tercero nuevo que no tiene culpa de nada. Esto es algo que se da mucho, mucho, mucho en la sociedad actual. El Principito lo plasma muy bien cuando cada vez que llega un mundo nuevo y conoce, no sé, al borracho o conoce al tipo que estaba obsesionado con hacerse dueño de las estrellas o con el rey. Nunca lo juzgó, simplemente él escuchaba y aprendía curiosamente y hacía sus preguntas, pero nunca proyectó la imagen de una persona anterior en la nueva. Y esto es algo que hacemos mucho. Quizás personas que tuvieron una mala relación dicen que no sirven para eso y se cierran y quizás a una próxima persona que podría ser una buena la terminan dañando por sus Por sus tramos, por sus trancas, inseguridades, claro. claro. Por ejemplo, se puede ver, como dices tú, que la misma persona se sienta como, no, yo no soy para relaciones, soy un mal pololo, mala polola, no soy romántico, cosas así. Porque también se puede ver como lo que tú proyectas en la otra persona, el miedo a, por ejemplo, si esa persona, o sea, tuviste una pareja que te fue infiel, por ejemplo, y después pasa el tiempo y estás con alguien más, tú vas a estar con el bichito de que esa persona te puede ser infiel. Yo por experiencia, hasta la última relación que tuve, yo tuve ese miedo. Bueno, la última relación que tuve fue antes de este curso de desarrollo personal en el que conocí a Marcelo, entonces claramente esto ya es de antes. Pero después con el tiempo te das cuenta de que, ¿por qué? Es muy cierto el punto este, de que siempre estás al principio en cada situación que se te presente. Puede ser una nueva relación, un nuevo trabajo o una nueva carrera universitaria en la que estés estudiando, por ejemplo. Es importante empezar de cero, darle la oportunidad o darle el beneficio de la duda a que no siempre va a pasar una desgracia como la que te haya pasado antes o algún problema o algo en particular. O sea, no proyectar todo de forma negativa y aprender la lección, porque obviamente el universo va de patrones y eso la ciencia ni nadie lo niega, va de patrones. Si tú aprendiste la lección con tu amistad anterior, pareja anterior, carrera anterior, lo que sea, el ciclo no se va a repetir y vas a seguir avanzando. Ahora si el ciclo se repite es porque Te toca que... despierta y busca la lección, apréndela. Así es. Y es por eso que las personas que estamos constantemente aprendiendo, vamos evolucionando. Y esta evolución se conecta directamente con el siguiente punto, que es hay que adaptarse al cambio. Las personas vamos constantemente evolucionando porque aprendemos lecciones y no nos quedamos estancados. El ciclo de desarrollo de una persona, si bien lo podemos ver como en una línea recta, en realidad es como una especie de espiral en ascenso. Y lo podemos proyectar directamente en el Principito con el farolero. Cuando el Principito llega a conocer al farolero en su planeta pequeño, lo ve
prendiendo, apagando el faro en un lapso breve de cuánto eran, 2 segundos, 3 segundos, le decía buenas tardes, no, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya, ¿qué es lo que ocurre acá? Que hay una consigna, por lo que cito directamente al farolero. La consigna es que tiene que apagar el faro, o sea, tiene que prender el faro cuando el sol se esconde. Ya, ¿qué ocurre? Que, por lo que mencionan ahí, antiguamente el faro, por ejemplo, duraba, o sea, el planeta giraba en torno a la estrella 24 horas, igual que con la Tierra. Entonces el farolero tenía el tiempo suficiente para prender el faro e irse a acostar a descansar y después hacer su vida. Ya, ¿qué ocurre? Que con el tiempo el planeta empezó a girar mucho más rápido alrededor de la estrella. Por lo tanto, como dice la consigna, tenía que apagar y prender la luz exactamente cuando se escondía el sol o cuando aparecía. Entonces, claro, por eso se veía que el farolero estaba prendiendo y apagando constantemente y no descansaba. Y era una tortura para él. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que hay ahí? Es que tú tienes que adaptarte a las circunstancias. Que la consigna se adapte a las circunstancias, no que la circunstancia se adapte a la consigna. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Con el tema del coronavirus, por ejemplo, ya, yo hacía ejercicio, salía a trotar todos los días, por ejemplo. Yo no lo hacía, pero, ya, pero por ejemplo, hagamos el caso de una persona que sea muy fitness y sale a trotar. Ya, con el coronavirus y la cuarentena, sobre todo cuando empezó y estábamos todos en cuarentena total, no podíamos salir. Ya, esas personas, ¿qué es lo que hicieron? O se adaptaron a la situación, empezando a hacer ejercicio en casa, o se, se dejaron estar y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque no podían adaptarse a la consigna. Entonces, esa es la clara enseñanza que nos deja este punto. Constantemente tenemos que ir aprendiendo y tenemos que irnos adaptando a las circunstancias, como decía anteriormente Fabián, y evolucionar, porque si no evolucionamos nos estancamos. ¿Se imaginan que no hubiéramos avanzado en estos milenios? ¿Qué seríamos de nosotros como humanidad? ¿Estaríamos existiendo todavía? Quizás estaríamos en cuevas aún. Pero en fin, gracias a libros como este que estamos analizando, El Principito, es que la humanidad ha llegado a ser lo que es hoy. Nos referimos a lo que es analizar y traspasar historias de generación a generación. Y este es el objetivo del canal, transmitirles a todos ustedes las historias, hacer los análisis de autores, películas, series, libros, y sacar el contenido de la forma más práctica posible para que todos nos podamos nutrir de la forma más óptima y que alcance tu máximo potencial en desarrollo personal. ¿Algo que decir, agregar, Fabián? Que nos faltó un punto, que es el Sí, de ¿cuál? la llamada a la acción y no tenerle miedo a comenzar tu aventura. Oh, claro, me lo estaba saltando. Bueno, vamos a agregarlo en este mismo punto. Antes de despedirnos, discúlpenme, queridos auditores, me estaba yendo sin tocar este punto tan interesante. ¿Te gustaría comentarlo a ti, Fabián? ¿Comenzar? Bueno, en el Principito podemos ver esto claramente cuando él se da cuenta de que la flor era más o menos caprichosa y aparecen unas aves. Entonces, ¿qué hace el Principito? Se aprovecha de esas aves y viaja a través de ellas. Eso suena feo, pero continúa. ¿Qué? ¿Que viaja a través de las aves? No, no, se aprovecha de las aves. En fin, continúa. Claro, es que en el texto dice como que aprovecha el momento, la circunstancia. Ya. Bueno, ahí teníamos una discusión, un debate con Marcelo, era si eran globos o eran aves. Yo digo que eran aves. Claro, tírame los leones. Pero no sé, ahí tendrían que ver las imágenes del Principito. Pero bueno, ese es el llamado a la aventura. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él estaba en una situación A. Ocurre algo, él empieza su aventura y después, al final de su historia, termina en el mismo punto A, pero ya con un aprendizaje o con una nueva habilidad. Yo creo que esto lo puedes desarrollar tú, Marcelo. No, claro, definitivamente. El llamado a la aventura, cuando un protagonista o, claro, un protagonista en cualquier historia siempre tiene un llamado a la aventura. De hecho, tú, querido auditor, tú eres el protagonista de tu vida, nunca lo olvides. Por lo tanto, estoy seguro de que también has experimentado algún llamado de la aventura, un llamado a la aventura en algún momento. Para hacerlo de forma más práctica o de forma más comprensible, vamos a un ejemplo cinematográfico. En los Juegos del Hambre estaba Katniss Everdeen, la protagonista, que ¿en qué momento tiene ella el llamado a la aventura? En el Distrito 8 ella estaba en las minas de carbón. Los que vieron la película sabrán a qué me refiero. Pero antes de cuando van a comenzar los Juegos del Hambre, que es una selección en la cual se tienen que enfrentar distintos niños para finalmente matarse y hay un ganador y el ganador tiene ciertos privilegios. La hermana de Katniss, la protagonista, era una niña, por lo tanto estaba evidentemente en desventaja.
Cuando sale la hermana pequeña de esta chica, Katniss lo primero que hace es ofrecerse de voluntaria para que su hermana menor no vaya. Katniss pudo hacer caso omiso a la situación, pudo simplemente dejar ir a su hermana y continuar su vida como era antes, miserable. En fin, pero no. Ella sintió este llamado a la aventura, levantó la mano y se lanzó a por ello. Bueno, se desarrolló todo el resto de la historia que ya pueden o no conocer. El llamado a la aventura en sí es un momento en el cual tú tienes un impulso, es un instante en el cual puede netamente cambiar tu vida por una decisión que tú tomas y tienes ese impulso que normalmente podrías no tomarlo y quedarte en tu zona de confort. Ese es el llamado a la aventura y es un patrón que se repite mucho en muchos héroes. El mismo autor que mencioné antes, Joseph Campbell, lo desarrolla muy bien en su libro El héroe de las mil caras. El libro muy recomendado que posteriormente podríamos analizar, si gustan, claro. Bueno, esos serían los puntos que hemos tocado para este podcast. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Si encontraron más secretos o más tips dentro del Principito, nos gustaría que lo dejaran en la caja de comentarios. No quisimos repetir el tip de lo esencial es invisible a los ojos porque ya está algo trillado, ¿no? Por lo tanto, quisimos dar estos puntos. Esperamos de todo corazón que les haya gustado. El legado de Anthony de Saint-Exupéry en este libro es excelente, así que si no lo han leído, se los recomendamos mucho. Totalmente recomendado. Como dijimos al principio, yo este libro no lo había leído, yo simplemente lo veía como un cuento para niños, pero después quedé sorprendido porque hay muchas cosas que aprendí y que yo feliz de aplicar, sobre todo el tema de la imaginación creativa. No hay que limitarse con esas cosas, por ejemplo. No, claramente, todo lo que te potencia en sí es bueno. Esperamos que les haya gustado. Si es así, por favor, denle me gusta. Bueno, con todo lo que hemos comentado, imagino que ya habrán dejado su comentario en la caja de comentarios. Suscríbanse para ver más contenido así y síganos en Instagram, donde también estaremos subiendo contenido de valor, quizás no tan relacionado, o bueno, sí relacionado a este contenido, pero van a encontrar mucho más que también va a ser de utilidad para su desarrollo personal. Así que nos vemos en la próxima y tengan todos una muy buena noche. Claro que esté muy bien.